Muy buenas tardes, hermanos. El Señor sea con cada uno de ustedes en esta hora. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema general, que es acerca de una iglesia de Cristo, una congregación que pertenece al Señor, una iglesia local. Ese es el tema general. Y ya hemos visto varios subtemas y estamos en este que es acerca de la obra de benevolencia, de ese trabajo, de esa misión que es socorrer, asistir o ayudar a las necesidades de los santos. Es su obra de benevolencia limitada, cierta clase de persona, los santos. La iglesia local no tiene como misión hacer benevolencia general a toda persona necesitada, sea o no miembro de la iglesia. Pues no, es limitada a los santos según vemos en las escrituras. Vamos a repasar para llegar al punto donde nos quedamos el mes pasado. Bueno, ahí tenemos el inciso, la obra de benevolencia limitada a cristianos por parte de la iglesia local tiene ¿qué cosa? Bueno, tiene que ver con socorrer, como mencioné, auxiliar a hermanos en necesidades, particularmente necesidades físicas. Por supuesto, esta obra por parte de la iglesia local, no de otra institución, ¿sí?, en el nombre de Cristo o en el nombre de la iglesia, aparte de ella, no, es una obra de la iglesia local. Bueno, tiene su fundamento, claro que sí, es un mandamiento del Señor cuando Él dijo que nos amemos unos a otros, y se refiere a cristianos, a los hermanos, ¿ok? Basado ahí en Juan capítulo 13. Fíjense, aunque es cierto que este texto, el de Juan 13, 34 y 35, tiene una aplicación principal de carácter individual, porque se refiere a que individuos se amen entre sí en forma ágape, y eso incluye la benevolencia, el asistir, el ayudar cuando algún cristiano está en necesidad, aunque tiene esa aplicación primordial, principal, ¿sí? Porque el texto tiene que ver con amarse los discípulos. Hay otros pasajes que enseñan de amar al prójimo en general. Miren, fíjense, todo ser humano es mi prójimo, mi semejante. Pero no todo ser humano, no todo prójimo es mi hermano en la fe. No. Este pasaje habla del prójimo, pero particularmente de aquellos que son cristianos. Entonces les decía que aunque este pasaje tiene esa aplicación principal, fundamental, no obstante, también qué cosa, bueno, también es verdad que la iglesia local, bueno, ella muestra algo. ¿Qué muestra? Muestra su amor a los hermanos locales, a los miembros de la iglesia local y a otros hermanos de otras iglesias, ¿sí? Cuando ella, la iglesia local, cumple esta misión que el Señor le ha dado, según las Escrituras, cuando hace esta obra de manera colectiva, mancomunada, ¿sí?, corporativa,
congregacional, como iglesia, la obra de benevolencia, ¿por medio de qué? De la ofrenda, de las colectas. ¿Para qué cosa? ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Para socorrer a los santos necesitados. Entonces, cuando una iglesia local hace esto, ella manifiesta, muestra, ¿sí? Hace patente allí su amor a los hermanos. ¿Ok? Fíjense, inciso B. Los primeros cristianos, o los cristianos primitivos, nuestros primeros hermanos, particularmente de la era apostólica, en el ámbito eclesiástico, en ese ámbito, en esa esfera, o como iglesia, bueno, ellos practicaron la comunión. ¿Qué practicaron ellos? La comunión. Siendo la iglesia local la única institución de origen divino, revelada en la Biblia, autorizada para llevar a cabo la obra de benevolencia. No otra institución en el nombre de la religión, en el nombre del cristianismo, en el nombre de Jesús, en el nombre de la iglesia, no. La única institución autorizada por el Señor es la iglesia local. Ella es la única autorizada para llevar a cabo la obra de benevolencia, para cumplir esta misión. ¿A quiénes? Obra que va dirigida a quiénes, a los santos necesitados, a cierta clase de personas, no a todo necesitado, no a toda persona, no, sino a cierta clase que está en cierta condición. Y lo hace por medio de, bueno, ahí tienen la cesta, los hermanos, donde recogen, colectan las contribuciones, las ofrendas. Ahora, fíjense, ¿qué significa la palabra comunión en Hechos 2:42? Hermano Nicolás, ¿puedes leer por favor Hechos 2:42? Porque allí aparece esa palabra, aparece la palabra comunión. En la Reina Valera 60, la palabra griega koinonia es traducida, la palabra, ese término, por comunión, y aparece allí. Vamos a leer el pasaje, hermano. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ok. ¿Qué significa la palabra comunión, koinonía, allí en ese pasaje? Bueno, tiene el significado de contribución. Contribución. La palabra koinonía, dependiendo donde esté ubicada, ¿verdad? En su contexto, bueno, significa, en este caso, contribución. Ya que, noten ustedes, y según el mismo pasaje, tal comunión era una cuestión en la que los primeros cristianos perseveraban o se dedicaban continuamente. ¿Sí? Era una práctica. La comunión allí era algo que ellos hacían. Era una práctica. Entonces tiene que ver, pues, según el contexto, con las contribuciones de los hermanos. ¿Ok? Fíjense aquí. Estas contribuciones se materializaban en ayudas. ¿A quiénes? A los creyentes necesitados. Hay un robot por ahí hablando. Un Siri, ¿no? ¿Se llama Siri? ¿Cómo se llama la de Google? Ok, entonces estas contribuciones se materializaban en ayudas. Fíjense, las contribuciones de los hermanos se materializaban, ¿sí? ¿En qué cosa? En ayudas, se transformaban, se convertían en ayudas. ¿A quiénes? Noten,
¿Quiénes eran el objeto, el recipiente, el beneficiario de tales contribuciones o ayudas? Los creyentes, o sea, gente de esa clase, cristianos de esa condición, necesitados. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículos 44 y 45, hermano Nicolás. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. 45. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Fíjense que Lucas habla diciendo que, se refiere, ¿a qué clase de gente allí se refiere Lucas? Dice, todos los que habían, ¿qué? Creído, eran creyentes, eran cristianos. ¿Okay? Si nos quedamos en todo, podemos generalizar, pero después dice, ¿verdad? ¿A quién pertenecen los todos o quién son los todos? O sea, los creyentes. Sí, ahí en el 44, la cuestión es que todos los creyentes estaban juntos y tenían en común todas las cosas, pero entre esos creyentes, como estás diciendo, entre esos creyentes, no todos, entre ellos, habían quienes necesitados, ¿ok? Entonces, estas contribuciones, según la evidencia bíblica que se daban allí y eran de la iglesia local, bueno, era para cristianos en necesidades, ¿ok? Además, fíjense, observemos qué cosa, que vamos a observar que estas contribuciones que se materializaban, se convertían, se transformaban en ayudas, en asistencias, ¿sí? En beneficencia para creyentes necesitados, no incrédulos, no gente pagana, no gente del mundo, no sectarios, no hermanos infieles, porque aquí se refiere a gente creyente, cristianos que están perseverando, ¿no? Ahí dice que perseveraban, ¿verdad que sí? El 42 dice que perseveraban, se refiere a hermanos que estaban perseverando, no hermanos que no andan. ¿Perdón? El 46 también dice perseverar. Ajá, perseveraban, exactamente. No, se refiere a cristianos creyentes fieles, estaban perseverando, pero que entre ellos hubo pues necesitados. Fíjense, estas contribuciones que se convertían pues en ayudas a los santos, eran, ojo con esto porque lo vamos a ir viendo más adelante, era una expresión, fíjense, era una manifestación, era una señal, era una significación de coinonía, de comunión. Por eso fue llamada así también. Fue llamada esta práctica coinonía, comunión. Porque cuando los cristianos contribuían para las necesidades de sus hermanos y, contribuían y luego se materializaban esas contribuciones en ayudas para asistir a los santos necesitados, todo eso era comunión entre ellos, era una expresión de ¿qué cosa? De coinonía, de comunión entre unos y otros, ¿ok? Ojo con eso, porque la iglesia local no tiene comunión con los incrédulos, no tiene coinonía con los sectarios, ni con falsos hermanos, ni con hermanos que están en pecado, ¿sí? Que no están perseverando, que no son fieles, no tiene comunión con ateos, ni con borrachos, ni con fornicarios, ni con idólatras, ni con el vecino de aquí, ni el vecino de allá, ni el de al frente, ni nada. La iglesia local tiene comunión con ¿quiénes? Con los que son miembros, ¿sí? Porque la membresía es comunión también. La cena del Señor, que es una expresión de comunión, ¿con quién se tiene?
con los santos, ¿verdad? Participar en los actos de culto, presidiéndolos, dirigiéndolos. ¿Con quién se tiene? Bueno, con quienes se tiene comunión, obviamente. ¿Sí? Muy bien. Fíjense, Lucas, él hace algo aquí. Lucas hace una explicación aquí del modo, o sea, la manera, la forma en que los santos contribuían para las necesidades de miembros de la iglesia. Aquí vamos a ver la forma, el modo, la manera en que cristianos daban sus contribuciones, ¿verdad? Para las necesidades, pues, de los miembros allí, en este caso de la iglesia de Jerusalén. Noten el siguiente inciso para entender el modo, ¿sí? El modo, la manera, la forma en que se llevaba a cabo todo esto. Inicialmente, ¿verdad? Inicialmente, mientras estaba en desarrollo, ¿no? El cristianismo, la iglesia, mientras estaba dándose la revelación, porque para ese entonces la carta a los Corintios todavía no había sido dada, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no hubo una forma, una manera, un modo en que se llevaba a cabo esto. Fíjense, noten el siguiente inciso. Bueno, aquí vamos a ver que los hermanos prosperaban. Ellos prosperaban por medio de sus bienes. El punto aquí es que prosperaban, que tenían la capacidad económica, el recurso económico, monetario para contribuir, para participar de esta coinonía. Vamos a leer Hechos capítulo 4, ya que vamos a nombrar a Nicolás el lector oficial por el día de hoy. Hechos capítulo 4, versículo 34. ¿Qué dice, hermano? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad, o heredades, o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Y el 37? Como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Dice aquí una versión del Nuevo Testamento que tengo aquí, dice que no había ningún necesitado en la comunidad de creyentes. Ya sabemos de quiénes, ya identificamos de quiénes está hablando Lucas. Y esto era porque quienes poseían casas, noten el plural, o terrenos, o sea, tenían abundancia de bienes, ¿verdad? Bueno, los vendían. Aquellos que tenían bienes. Dice aquí, llevaban el dinero de las ventas. El dinero de las ventas. Ok. Esa fue la forma como prosperaron algunos de estos hermanos que tenían bienes. Dice el 37 acerca de Bernabé: vendió un terreno que poseía, llevó el dinero, lo llevó y lo puso a disposición de los apóstoles. Aquí el punto que está muy claro es que miembros de la iglesia local de Jerusalén llegaron a prosperar económicamente producto de ¿qué cosa? De sus bienes, ¿verdad? Que los vendieron. Muy bien. ¿Qué más vemos aquí? Siguiente inciso. Bueno, estos que prosperaban al vender sus bienes, bueno, dice Lucas, él describe que traían su prosperidad, fíjense bien, no se la quedaban con ellos, en el sentido de que es obvio allí que había una disposición, ¿verdad?, para contribuir
estos que habían prosperado. Y obviamente esa disposición, ese amor para con sus hermanos necesitados, los movía, los motivaba, los alentaba a traer ese dinero de esa prosperidad, producto de las ventas de sus bienes. ¿Y qué hacían? ¿Qué dice ahí? Y lo colocaban en un depósito común, o una cuenta común, ¿verdad? Fíjense eso, depósito común. No era de ellos, o sea, de los que prosperaron, no era de una familia, era de la iglesia, pero había un depósito común. ¿Cuál era ese depósito común de la comunidad, del colectivo? Los pies de los apóstoles. Vamos a leer ahí Hechos capítulo 4, hermano Nicolás, 34 y 35. Una vez más. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Y 35 y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces el 35 nos dice que esa prosperidad que ellos tuvieron y que de allí tomaron, decidieron dar, dice que lo ponían a los pies de los apóstoles. Ahí lo dejaban. Aquí está nuestra contribución para suplir las necesidades de nuestros hermanos. Y en el 37 igual, Bernabé, ¿sí?, un discípulo aparte de los apóstoles, él prosperó, como leímos, vendió un terreno. Dice aquí que llevó el dinero y lo puso a disposición de ¿quiénes? De los apóstoles. Dice así esta versión. Esta otra versión dice, escuchen, poseía un campo Bernabé y lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Entonces, ¿qué era el depósito común? Donde se juntaba, donde se colectaba, ¿qué era? Los pies de los apóstoles. Eso quiere decir, las personas de los apóstoles, y se ponía bajo la autoridad, el dominio, bajo la administración de ellos. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok, muy bien, aquí estamos viendo el modo, la forma en que llevaron a cabo esta práctica llamada comunión, contribuciones y asistir a los santos necesitados. Siguiente inciso, fíjense. Dice aquí que estas contribuciones, ¿sí?, este dinero era dado a los varones líderes de la iglesia. ¿Cierto? Nos dice ahí a los pies de ¿quiénes? De los apóstoles, ¿sí? Habían apóstoles en ese momento. Luego más adelante se habla que las ayudas eran dadas a los ancianos. Pero si no hay apóstoles hoy, en el sentido, ¿cómo diremos?, personal, ¿verdad? Porque sí están aquí en la escritura, representativo, físico, ajá, exacto. No hay ancianos aquí en la iglesia de Suazua, mucho menos, bueno, sí hay de edad, ¿verdad? Pero no. Pero no hay obispos, pastores, ¿verdad?, como tal, mucho menos en San Nicolás, ¿verdad? Pero hay varones, ¿verdad? Hay varones que ejercen ¿qué cosa? El liderazgo, ¿no? Y bueno, a ellos es puesta estas contribuciones, se recogen y se dan para la administración, que ellos tienen la autoridad de la administración de ellos, como vemos aquí, según el ejemplo apostólico. ¿Ok? Y luego, ¿qué más? Noten el siguiente inciso. Ya cuando recogían, ¿verdad?, cuando depositaban a los pies de los apóstoles, cuando ya se acumulaba, ¿sí?, ya se colectaba allí, ya se atesoraba allí, ¿qué hacían con ello? Se distribuía, se repartía según la necesidad de los miembros de la iglesia, ¿cierto?
Sí, vamos a leer eso allí. Dice Hechos 4:35. Vamos a leer ahí Hechos 4:35. Dice, y se repartía a cada uno. ¿Quiénes son esos cada uno allí? ¿Quiénes están allí representados con la frase cada uno? ¿Quiénes son, en esta versión que tengo aquí? Dice, sí, igual todos, a cada uno, entre todos. ¿Quiénes son esos? ¿Quiénes son esos cada uno, esos todos, esos ellos? ¿Quiénes son? Porque ellos eran los recipientes, los beneficiarios, ¿verdad? El objeto de la benevolencia, porque aquí dice, se repartía cada uno según su necesidad. Dice esta versión, lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. ¿Quiénes son esos todos, cada uno, y ellos según sus necesidades? ¿Necesidades? ¿Se refiere a todos los habitantes de Jerusalén? Bueno, pues eso es lo que se cree y se enseña, ¿verdad? Pero realmente no es así. Es más bien los que tenían todo en común. Ajá, los que tenían esa comunión, ¿verdad? Que eran parte de la comunidad de los creyentes. Se refiere a todo necesitado cristiano, ¿verdad? Cristiano. Aquí no se está hablando, es que allá aquel amigo que es judío, que no cree en Jesús, no es miembro de la iglesia, tiene necesidad, sí, es para él también, no. O usted lee allí que se le daba a los incrédulos, lee allí, no, se refiere a creyentes, porque el versículo, y eso ya lo establecimos, que se refiere a creyentes, porque el versículo 32 dice, la multitud de los que habían, ¿qué? Creído, ¿no? Se refiere a cristianos, se refiere a los creyentes. Y luego el 34 dice, no había entre ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Ese pronombre personal, ¿a quién sustituye? A los creyentes del versículo 32, ¿verdad? La multitud de los que habían creído. Entonces, bien dice Sergio, que algunos pueden creer, pensar, que aquí Lucas podría estar hablando de todo necesitado de Jerusalén, pero no es así. Se refiere a los necesitados entre los creyentes. Ahora, hermano, hay como una pequeña observación que aunque en cierta manera el tema que se está tratando ahí no tiene que ver con eso, pero muchos dicen, decías ahorita el judío, bueno, entonces no le vas a ayudar. Sí, ahora vamos a usar el amor al prójimo, pero yo, ¿verdad? Por eso comento que no tiene nada que ver con el tema que estamos tratando, porque ahora ya viene a ser mi obra personal, no la obra en cierta forma de la iglesia, ¿verdad? Es lo que a veces no se entiende, no se comprende, o la gente a veces no trata de entenderlo, ¿verdad? Decir, bueno, entonces aquellos no quieren ayudar a nadie. No, mi obra personal es ayudarle a esa persona, pero la benevolencia, la Biblia marca que no es para ayudarle a esa persona. Exacto. Aquí estamos hablando, es un buen punto ese, y yo creo que sí entra dentro del tema para aclarar que aquí nadie está diciendo que no se debe ayudar a los no cristianos, ¿verdad? No. Aquí estamos hablando de la benevolencia de la iglesia local por medio de la ofrenda. Esa es una cosa. La iglesia tiene la misión, tiene el deber, la obligación espiritual y moral de asistir a los que son cristianos, la iglesia, por medio de las colectas u ofrendas. Pero lo que dice Sergio es cierto. Yo, de manera personal, individual, de mi dinero, puedo ayudar a quien sea, ¿verdad? A quien sea, porque es mi obra personal. Es mi obra personal. Y hay pasajes donde ciertamente se instruye a que el cristiano sea benevolente, sea piadoso, sea amoroso no solo con cristianos, sino también con la gente del mundo, ¿verdad? Pero
No estamos tratando en este estudio la obra del cristiano desde el punto de vista individual, personal. No. Y ciertamente a algunos como que les cuesta entender eso, ¿verdad? El cristiano tiene él su obra personal, él como individuo. De eso no estamos estudiando, estamos tratando aquí la obra colectiva de una institución, de una entidad que Cristo la ha llamado la iglesia, que no está compuesta de un individuo, está compuesta de varios individuos que son cristianos, de una membresía de varios cristianos que conforman una iglesia local y que ellos cada domingo recogen una contribuciones. Y bueno, ¿qué va a hacer con esas contribuciones? Una de sus obras es la benevolencia, limitada ¿a quiénes? A los santos necesitados, ¿verdad? Entonces estamos hablando de dos entidades, de dos entidades distintas. Una cosa es yo como individuo y otra cosa es la iglesia local, ¿verdad? Yo con los individuos, ¿verdad? Ajá, yo con otros, ¿verdad? Una cosa es yo, Luis, y mi familia, mi esposa que es cristiana, mi persona, un individuo, mi familia. Eso es una cosa, y otra cosa es yo junto con otros individuos que son cristianos, que llegamos a conformar la iglesia local. La iglesia local, esa es otra cosa. ¿De qué estamos tratando aquí? ¿De la obra personal, individual del cristiano o de su familia, o de la iglesia local? De la iglesia local, esa es la cuestión aquí. Esa es la cuestión aquí, para que nos estemos centrados en eso. ¿Ok? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy. Ya faltan 7 minutos para las 8. Y luego continuaremos con el caso de la iglesia en Jerusalén, luego de la iglesia en Antioquía, y luego de la iglesia en Corinto, y luego otros puntos relevantes e importantes en este tema de la obra de la iglesia local con respecto a la benevolencia. ¿A quiénes? A los santos. ¿De qué condición? Necesitados, ¿verdad? A los santos necesitados. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna apreciación o pregunta final? ¿No? Muy bien, entonces doy lugar al hermano que continúa pues en los actos aquí. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias por permitirme estar aquí una vez más para enseñarles las escrituras, y también a todos los que nos han seguido por medio de las redes sociales en esta hora, en este tiempo que tuvimos, donde estamos continuando el tema el tema general titulado una iglesia de Cristo, y estamos tratando el punto de su obra, en este caso su obra de benevolencia, su obra, su trabajo, su misión de asistir, socorrer a los cristianos que están en necesidad. Doy lugar pues al hermano. Gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que nos dio hoy de escuchar esta enseñanza. Vamos a finalizar con el canto número 40.